El agua es, como se sabe, el componente mayoritario de la materia viva. En el ser humano su proporción varía con la edad, con el género y de unos órganos a otros. Respecto a la edad, la cantidad de agua es máxima en el recién nacido, en el que representa un 75% del peso corporal y va disminuyendo con el paso del tiempo, de modo que por encima más o menos de los 60 años se reduce hasta un 45,5 en la mujer. Esta considerable presencia guarda relación, como es de esperar, con la importancia de las funciones que el agua desempeña en el organismo. Para que todas estas funciones sean posibles, es necesario mantener un equilibrio fino entre la entrada del agua al organismo y la pérdida constante e inevitable que se produce como resultado del funcionamiento habitual de nuestro cuerpo. Por su parte, el agua mantiene un equilibrio en el organismo paralelamente con los electrolitos, que son definidos como sustancias químicas con carga eléctrica y que en forma global mantienen un adecuado funcionamiento corporal. En el organismo, el agua se encuentra repartida en dos grandes comportamientos. La mayor parte de ellas se localiza en el interior de las células. El otro comportamiento, el extracelular, está constituido por varias masas del agua interrelacionadas, la más importante de las cuales es el líquido intersticial. Además del líquido intersticial, el agua extracelular se reparte entre el plasma sanguíneo, el líquido linfático y otros reservorios menores como el líquido cefalorraquídeo, los líquidos oculares y el líquido amniótico. Ninguno de los líquidos corporales está constituido por agua pura, sino que todos ellos son disoluciones de electrolitos de composición aproximadamente constante. Dado que el agua puede atravesar las membranas celulares con gran facilidad, su movimiento entre comportamientos está determinado por la concentración de estas sustancias, tanto por la concentración total que produce los fenómenos osmóticos que tienen lugar entre uno y otro lado de la membrana, como la de cada uno de los solutos que determina la dirección del flujo de cada compuesto concreto. A continuación se hablará más a fondo de cada uno de los temas que tenga relación con el tema de líquidos y electrolitos. Bueno, componentes del organismo. Se dice que todo está constituido por la misma materia y de un orden jerárquico. Hay partículas pequeñas como los neutrones, protones y los electrones que forman átomos. Si estos ganan o pierden electrones, se les conoce como iones. Si ganan o pierden protones, pueden ser distintos elementos. Y si ganan o pierden neutrones, se les conoce como isótopos. Se dice que llevan un orden jerárquico porque un conjunto de elementos puede formar otro conjunto más grande. Y un conjunto de este conjunto posterior va a ir formando diferentes estructuras y diferentes conjuntos de más composiciones hasta ir formando células, tejidos, órganos y hasta un organismo como tal. Hablemos un poco sobre los componentes específicos del organismo. En cada organismo hay moléculas que se les conoce como moléculas de la vida, ya que estas son las que tienen los individuos particularmente y pues que lo hace un individuo vivo como tal. Estas están constituidas por los que se le denomina como chomp o chomps, que son elementos como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, nitrógeno y fósforo. Y algunas fuentes también consideran el azufre. Y que estas moléculas se agrupan en familias, como lo son los hidratos de carbono, las grasas, las proteínas y los ácidos nucleicos. Hablemos sobre el agua. El agua es el principal constituyente del cuerpo y explica del 60 al 70% del peso corporal total en un adulto promedio. De esa cantidad, 2/3 partes están dentro de las células del cuerpo, es decir, en el compartimiento intracelular, mientras que el resto se encuentra en el compartimiento extracelular, es decir, en la sangre y en los líquidos tisulares. Disueltas en esta agua hay muchas moléculas orgánicas, como ya lo he mencionado, como carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, así como moléculas inorgánicas, iones, como los átomos con carga neta. También en estas se encuentran moléculas que pueden tener afinidad o no por el agua,
como son las hidrofílicas, que estas son las que tienen afinidad por esta, y las hidrofóbicas o hidrófobas, que tienen una ausencia de atracción por el agua, como se muestra en esta imagen. Distribución de líquidos corporales. Como mencioné anteriormente, el 60% del cuerpo humano es líquido, principalmente una solución acuosa de iones y otras sustancias. Todo este líquido queda dentro de las células y es conocido como líquido intracelular. Y aproximadamente una tercera parte se encuentra en los espacios exteriores, es decir, en el líquido extracelular. En el líquido extracelular hay que mencionar que está en movimiento constante por todo el cuerpo y se transporta rápidamente en la sangre circulante para mezclarse entre esta y los líquidos tisulares por difusión a través de las paredes capilares. En este están los iones y nutrientes que necesitan las células para mantenerse vivas. Es por eso que se le conoce como el medio interno del organismo. Las células son capaces de vivir y realizar funciones especiales siempre que este medio interno se disponga de las concentraciones adecuadas de oxígeno, glucosa, distintos iones, aminoácidos, sustancias grasas y otros componentes. Además de mencionar que en este contiene grandes cantidades de iones sodio, cloruro y bicarbonato. El líquido intracelular contiene grandes cantidades de iones potasio, magnesio y fosfato en lugar o en comparación de iones sodio, cloruro del líquido extracelular. Los mecanismos de transporte de iones a través de la membrana celular mantienen las diferencias de concentración entre el líquido intracelular y extracelular. La membrana plasmática o membrana celular, también conocida, cubre la célula y es una estructura elástica, fina y flexible que está formada casi en su totalidad por proteínas y lípidos. Aproximadamente, en cuanto a cantidad, su composición está constituida por 50% de proteínas, un 25% de fosfolípidos, un 13% de colesterol, otro 4% de lípidos y un 3% de hidratos de carbono. En cuanto a su estructura, esta consiste en una bicapa lipídica, es decir, una película fina de doble capa de lípidos de las cuales contiene una sola molécula de grosor y rodea de forma contigua toda la superficie celular. En esta bicapa lipídica se encuentran interconectados grandes proteínas globulares que también pueden servir o también conocidas como proteínas de canal. También hay fosfolípidos, como ya antes he mencionado, que estos constituyen de una molécula de fosfato más una parte lipídica. En su estructura también se encuentra el colesterol, que junto con los fosfolípidos forman una doble capa de lípidos y su función es ser una barrera selectiva entre el contenido dentro de la célula y el espacio que se encuentra fuera de esta. Los carbohidratos, proteínas y lípidos que se encuentran en esta membrana, encontramos glucolípidos, glicoproteínas y proteínas como tal, cumpliendo funciones de estabilidad estructural, reconocimiento de células y respuesta inmune. Cabe recalcar que las proteínas, como canales, sirven para dejar pasar iones, también como receptores de moléculas en el exterior y recibir señales de otras células. En cuanto a funciones principales sobre esta membrana, se tiene que funciona como barrera o delimitación de la célula. También sirve como identificación de la célula como un organismo propio por esta misma situación de la delimitación. Es una membrana selectiva que esta indica qué pasa, cuándo pasa y cuánto pasa. También funciona como en los procesos inmunes, ya que tiene estructuras de hidratos de carbono que participan en la reacción de estas.
además de una función comunicativa, ya que las células, por medio de la unión de su glucocáliz, tienen conexiones de comunicación para distintos procesos. Hay una teoría que menciona que hay un movimiento constante de fosfolípidos, colesterol y proteínas en esta célula, según dependiendo de la función o la acción que está ejerciendo. Es decir, que todas estas estructuras no están estáticas o quietas siempre, sino que están en constante movimiento. A esta teoría se le conoce como la teoría del fluido de mosaico o teoría de mosaico fluido. De los mecanismos de transporte que se llevan a cabo a través de la membrana. El transporte a través de la membrana celular, ya sea directamente a través de la bicapa lipídica o a través de las proteínas, se produce mediante uno de dos procesos básicos, ya sea por difusión o por transporte activo. Muy bien, hablemos de difusión. Se refiere a un movimiento molecular aleatorio de las sustancias molécula a molécula, a través de espacios intermoleculares de la membrana o en combinación con una proteína transportadora. La difusión es generada gracias a la energía producida por el movimiento cinético normal de la materia. Cabe mencionar que la difusión se divide en dos subtipos: difusión simple y difusión facilitada. Difusión simple significa que el movimiento cinético de las moléculas o de los iones se produce a través de una abertura de la membrana o de espacios intermoleculares sin ninguna interacción con las proteínas transportadoras de la membrana. En el caso de la difusión facilitada, se precisa de la interacción de una proteína transportadora. Aquí, la proteína transportadora ayuda al paso de las moléculas o de los iones a través de la membrana mediante su unión química con estos y su desplazamiento a través de la membrana de esta manera. Cabe recalcar que un factor sumamente importante que determina la rapidez con la que la sustancia se difunde a través de la bicapa lipídica es la liposolubilidad, es decir, la capacidad de un componente de ser soluble en grasas. Transporte activo. Se refiere al movimiento de iones o de otras sustancias a través de la membrana en combinación con una proteína transportadora de tal manera que la proteína transportadora hace que la sustancia se mueva contra un gradiente de energía. Aquí, el transporte activo se divide en dos tipos según el origen de la energía que utiliza, es decir, transporte activo primario y transporte activo secundario. En el caso del transporte activo primario, la energía procede directamente de la escisión del ATP o de algún otro compuesto de fosfato de alta energía. Un ejemplo de transporte activo primario es la bomba sodio-potasio, la cual es un proceso de transporte que bombea iones sodio fuera a través de la membrana celular de todas las células y al mismo tiempo bombea iones potasio desde el exterior hacia el interior. Básicamente consiste en la entrada de una y la salida de otra. En cambio, el transporte activo secundario, aquí la energía procede secundariamente de la energía que se ha almacenado en forma de diferencias de concentración iónica de sustancias moleculares o iónicas secundarias entre los dos lados de la membrana celular, que se generó originalmente mediante el transporte activo primario. Este tipo de transporte consta de otros dos mecanismos de transporte, es decir, cotransporte y cotransporte. El cotransporte es cuando los iones sodio se transportan hacia el exterior de las células mediante transporte activo primario. Habitualmente se establece un gran gradiente de concentración de iones sodio a través de la membrana celular, con una concentración elevada fuera de la célula y baja en su interior. Ahora bien, en el caso del cotransporte, aquí los iones sodio intentan una vez más difundir hacia el interior de la célula debido a su gran gradiente de concentración. Sin embargo, esta vez la sustancia que se va a transportar está en el interior de la célula y se debe transportar hacia el exterior. Muy bien, ahora hablemos de ósmosis. ¿Qué es la ósmosis? Bien, la ósmosis se define como la difusión neta de agua, el cual es considerado como el solvente universal por excelencia. Aquí la difusión es a través de la membrana,
Y para que esto ocurra, la membrana debe ser selectivamente permeable. Es muy importante señalar que hay dos requerimientos para que se lleve a cabo la ósmosis. Primero que nada, debe de haber una diferencia en la concentración de un soluto en los dos lados de una membrana selectivamente permeable. Asimismo, la membrana debe ser relativamente impermeable al soluto. Entonces, ¿en qué consiste como tal la ósmosis? Pues bien, consiste en la difusión de moléculas de solvente hacia la región en la cual hay concentraciones más elevadas del soluto para el cual la membrana es impermeable. Es muy importante señalar que durante la ósmosis hay un movimiento neto de moléculas de agua desde el lado de concentración más alta de agua hacia el lado de concentración más baja de agua. La presión osmótica se define como la presión hidrostática necesaria para detener el flujo neto de agua a través de una membrana semipermeable que separa soluciones de composición diferente. Es decir, la presión osmótica es una medida de la fuerza requerida para suspender la osmosis. Indica la fuerza con la cual una solución atrae agua mediante osmosis. Así, mientras mayor es la concentración de soluto de una solución, mayor es su presión osmótica. La presión osmótica depende de la proporción entre soluto y solvente, no de la naturaleza química de las moléculas de soluto. Osmol. ¿Qué es un osmol? El osmol es una unidad de mol de una especie osmóticamente activa. Por ejemplo, un mol de glucosa tiene un mol de especies osmóticamente activas, porque los átomos de la glucosa están enlazados por uniones covalentes, pero por lo contrario, un mol de cloruro de sodio tiene 2 moles de especies osmóticamente activas, porque esta molécula tiene un enlace iónico, el cual al estar en disolución se disocia en un mol de iones sodio y en un mol de iones cloruro. Dada la dificultad práctica debido a la ionización y la formación de subproductos osmóticamente activos en los fluidos biológicos, la presión osmótica se suele expresar en osmoles. Una solución que contiene un mol de soluto no ionizable en un litro de agua tiene una presión osmótica de 22.4 atmósferas. Como resultado de esto, cualquier solución que tenga esta presión osmótica, independientemente de la concentración de sus solutos, se dice que tiene una presión de 1 mol sobre litro. La presión osmótica se suele expresar en osmoles, y como esta unidad es muy grande, en la práctica se utiliza el biliosmol. La presión osmótica de los diferentes fluidos corporales está en los alrededores de 0.3 osmoles o 300 biliosmol y se determina experimentalmente a partir del punto de congelación. El punto de congelación. El plasma y otros líquidos biológicos contienen muchas moléculas orgánicas y electrolitos. La osmolalidad de estas soluciones complejas solo pueden estimarse mediante cálculos. Por fortuna, hay un método relativamente sencillo para medir la osmolalidad, el cual se basa en el hecho de que el punto de congelación de una solución, como su presión osmótica, está afectado por la concentración total de la solución y no por la naturaleza química del soluto.